vale decir de óxido, reducción, en las que se van a degradar los constituyentes, las moléculas que están presentes en nuestro organismo y que han ingresado la mayor parte de ellas en forma de alimentos, con el objetivo de liberar energía de forma manejable. Ya sabemos que esa energía es el ATP, entonces en forma de aminoácidos. Estas oxidaciones biológicas van a permitir justamente, como ya habíamos visto el día martes, que los vegetales, en primera instancia, sean capaces de captar el dióxido de carbono que está en el aire, unirlo al agua y por acción de la energía solar y a través de un proceso que se llama fotosíntesis, formen moléculas orgánicas simples, principalmente glucosa o fructosa. Entonces, una vez que tenemos estos hidratos de carbono simples más oxígeno, estos alimentos de origen vegetal van a ser consumidos ya por los seres vivos, bueno, todos son seres vivos, pero animales. Entonces, vamos a consumir estos alimentos. Habíamos dado el ejemplo de las gallinas, por ejemplo, de los pollos, también los cerdos, no sé, las vacas y todos estos animales se alimentan de plantas, se alimentan de vegetales. Nosotros también, pero tal vez en mucha menor cantidad que el resto de los animales. Nuestra dieta más bien se basa en productos de origen animal. Pero al final da lo mismo, ya lo habíamos mostrado el día martes. Entonces nosotros consumimos estos hidratos de carbono que, si bien se sintetizan como monosacáridos, una vez que son utilizados por el vegetal, se van a convertir en, no sé, se me ocurre si es una caña de azúcar, por ejemplo, en sacarosa. Obviamente va a tener maltosa y esa maltosa se va a unir a otras glucosas para formar celulosa, o se va a unir para formar almidones que van a estar presentes en las semillas, van a estar presentes en algunos tubérculos. Entonces realmente vamos a tener una gran cantidad de moléculas complejas. Y la liberación del oxígeno al medio ambiente. Nosotros consumimos estas moléculas, pero una vez que las consumimos, también las vamos a degradar, porque no solamente vamos a consumir moléculas simples, también vamos a consumir moléculas complejas, y a través del mecanismo de la digestión, estas van a ser degradadas a moléculas simples. Caso contrario, no van a poder ser absorbidas. Una vez que pasan a circulación sanguínea, estas moléculas, algunas van a ser inmediatamente utilizadas. Por ejemplo, si hemos desayunado esta mañana, ya teníamos los niveles de glucosa bajos. Entonces, hemos consumido el desayuno, pan, no sé, leche, mermelada, no sé, se me ocurre. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Que el pan tiene almidones. La harina no es otra cosa que almidones. Entonces, para poder utilizar esos almidones, lo que nosotros vamos a hacer es cortar los enlaces glicosídicos, se absorbe glucosa y esta glucosa va a ser utilizada.
¿En qué? En el metabolismo celular. Proceso que se llama respiración celular y que se desarrolla en la mitocondria. Entonces ahí vamos a tener, y con esto vamos a liberar energía en forma de ATP. Entonces se libera energía, pero además es un proceso de oxidación. Se va a liberar dióxido de carbono hacia el medio ambiente y agua. Y ese dióxido de carbono va a ser captado por los vegetales y se va a cerrar el ciclo. Entonces fíjense que es un ciclo este proceso de oxidaciones biológicas. Dependemos de los vegetales, pero también los vegetales dependen de nosotros. Entonces hay una simbiosis, hay una necesidad conjunta para poder sobrevivir. Hoy nuestra clase es corta, es aburrida. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a las enzimas que se llaman oxidorreductases. ¿Cuáles son estas enzimas? Primero, ¿qué son las reacciones de oxidorreducción? Reacciones redox. La oxidación es considerada una reacción a través de la cual una molécula o un átomo pierde electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Entonces aquí tenemos una reacción cualquiera, tenemos el zinc elemental que se va a unir al sulfato de cobre para darnos sulfato de zinc más cobre. El zinc tiene valencia 2, entonces aquí está como zinc 0. Pierde electrones y se convierte en zinc más 2. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre capta estos 2 electrones y de lo que estaba como cobre más 2 se reduce a cobre 0. Entonces el zinc se oxida, libera, pierde electrones y el cobre que los capta, que los gana, se reduce. Siempre una molécula se oxida y la otra molécula se reduce. Siempre. No puede haber una oxidación si otra molécula no se reduce. Siempre va. Las dos reacciones juntas. Uno se oxida y el otro se reduce. ¿Cuáles son estas enzimas? Se llaman oxidorreductasas. Y tenemos 4 tipos de oxidorreductasas. Las oxidasas, las deshidrogenasas, las hidroperoxidasas y las oxigenasas. Fíjense que son diferentes. Oxidasas y oxigenasas. Vamos a ver qué hace cada una de ellas. Las oxidasas. Las oxidasas, para poder cumplir su función, necesitan un grupo prostético. Y en este caso no es una coenzima, es un ion metálico. Requieren de cobre para poder funcionar. Entonces el grupo prostético es el cobre. ¿Qué hacen estas oxidasas? Catalizan la eliminación del hidrógeno utilizando como aceptor del hidrógeno al oxígeno. Entonces, si se va a unir el oxígeno al hidrógeno, ¿qué me va a formar? Agua, con la liberación de agua. Entonces, aquí tengo un compuesto cualquiera, ¿sí? Un compuesto cualquiera que se va a oxidar. Puede ser glucosa, que se oxida. ¿Quién se reduce? El oxígeno. El oxígeno se reduce a agua. Aquí, ¿qué tengo?
tengo otra molécula, o sea, antes. Puede unirse, estas oxidasas pueden provocar la unión a un átomo o a una molécula completa de oxígeno. Entonces puede unirse, puede aceptar el hidrógeno, un átomo, media molécula de oxígeno, o puede aceptar el hidrógeno, una molécula completa de oxígeno. Y el resultado va a ser diferente. En este caso se va a formar agua y en este otro caso se va a formar un radical libre que se llama peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Entonces fíjense, el metabolismo fisiológico de nuestro organismo nos está formando radicales libres, peróxidos de hidrógeno. ¿Por acción de qué? De estas enzimas que se llaman oxidasas. Entonces catalizan la oxidación del sustrato. El sustrato, la molécula, glucosa, ácido graso, proteína, se oxida y el oxígeno se reduce. Aquí, la molécula orgánica se oxida y el oxígeno se reduce. Entonces, esas son las enzimas oxidasas. Transfieren hidrógeno del sustrato al oxígeno, siempre al oxígeno. ¿Está comprendido? Muy bien. Ejemplos: citocromo oxidasa. Vamos a ver que es el componente terminal de la cadena respiratoria. ¿Eso qué significa? Si hay una oxidasa en la cadena respiratoria de la mitocondria, que la mitocondria fisiológicamente libera peróxido de hidrógeno. O libera agua, porque puede unirse a media molécula o a una molécula completa. Las flavoproteínas, ¿qué son estas? Coenzimas, son oxidasas. ¿Qué es el FAD? Pero, ¿qué significa FAD? Dinucleótido de adenina y glutamina. Y el FMN es el mononucleótido de glutamina. Las aminoxidasas, vamos a ver que es la que va a formar ácido úrico cuando se degradan las bases nitrogenadas. Glucosa oxidasa interviene en la glucólisis. Entonces, fíjense, el metabolismo de nuestro organismo produce agua o produce peróxidos de hidrógeno. Las fenolasas, las lacasas, las uricasas, las monoaminoxidasas, todas ellas son enzimas oxidasas. Las oxidasas son enzimas esenciales en el metabolismo energético. La degradación de neurotransmisores y el equilibrio oxidativo. Sus alteraciones están implicadas en enfermedades mitocondriales. Si esta es componente terminal de la cadena mitocondrial, de la cadena respiratoria de la mitocondria, si falla la mitocondria. Neurodegenerativas, metabólicas y en procesos de daño oxidativo crónico. ¿Por qué? Porque se libera peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es un... ¿Qué les he dicho? ¿Qué es el peróxido de hidrógeno?
radical. Es una, también se lo conoce como especie de oxígeno reactivo. ¿Está comprendido? Las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas hacen lo mismo, transfieren hidrógenos. ¿Dónde está la diferencia? En la molécula aceptora. Es cualquier molécula diferente al oxígeno. Estas deshidrogenasas utilizan lo que se conoce como moléculas acarreadoras de hidrógenos. ¿Y cuáles son las moléculas acarreadoras de hidrógenos? Las coenzimas, el NAD y el FAD. Principalmente tenemos al FAD, tenemos varias coenzimas. No nos olvidemos que las coenzimas son las formas activas de las vitaminas hidrosólicas. Entonces, estas moléculas acarreadoras pueden ser dependientes de coenzimas de nicotinamida, NAD, dependientes de coenzimas de riboflavina, FAD, o pueden ser los citocromos. Y nuevamente aparece ¿quién? Cadena respiratoria. La cadena respiratoria. La última enzima es una oxidasa, pero las primeras son deshidrogenasas. Lo que significa que la cadena transportadora de electrones es una cadena de oxidorreducción. Aquí está, ¿qué hace? Aquí tengo el succinato, el FAD cede estos hidrógenos, uno de aquí, el FAD los acepta. El FAD, que hemos dicho que cuando la coenzima tiene hidrógenos, ¿cómo está? Reducido. El FAD se reduce y el succinato se oxida. Siempre el sustrato se oxida. Entonces, el FAD se reduce y el sustrato se oxida. Del succinato a fumarato. Solo como ejemplo. ¿Quién está aceptando los hidrógenos? El FAD. La coenzima. ¿Cómo se llama la enzima? Succinato deshidrogenasa. ¿Para qué sirven? ¿O cuál es la importancia clínica de las deshidrogenasas? Permiten diagnosticar el daño tisular. La lactato deshidrogenasa, la LDH. ¿Qué tipo de enzima había sido? Óxido reductasa. La LDH, ya sabemos, infarto agudo de miocardio, hepatopatías, hemólisis, tumores. Trastornos hematológicos hereditarios. Aquí tenemos otra enzima muy importante, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Va a provocar hemólisis. Es uno de los defectos enzimáticos más comunes. Y el problema está en el eritrocito. Por eso produce hemólisis. En toxicología, la alcohol deshidrogenasa me metaboliza las bebidas alcohólicas. El alcohol. Entonces todas ellas son deshidrogenasas. ¿Han sido importantes? Las hidroperoxidasas. Las hidroperoxidasas son óxido reductasas
que se van a encargar del metabolismo del peróxido de hidrógeno. Ya hemos visto quiénes me liberan peróxido de hidrógeno, las oxidasas. Pero el peróxido de hidrógeno es un radical libre. Y al ser un radical libre, lesiona las membranas celulares. Produce lo que se llama estrés oxidativo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, son peligrosos los radicales libres. Producen la destrucción de las membranas celulares. Tenemos que evitar ese estrés oxidativo. ¿Y quién me va a metabolizar el peróxido de hidrógeno que es liberado? Las hidroperoxidasas. Utilizan contra estos peróxidos que son dañinos. Cuando el peróxido de hidrógeno se acumula, produce radicales libres que rompen las membranas celulares, pueden producir cáncer y aterosclerosis. Ya sabemos de la aterosclerosis. ¿Quién recuerda? Formación de placas, esclerosis, políticos, esclerosis. En la túnica íntima de las arterias. Principal causa de infarto. Tenemos dos tipos. Las peroxidasas, que reducen los peróxidos por medio de varios aceptores de electrones. Aquí está el peróxido de hidrógeno, que cede sus electrones a cualquier molécula. Y se forma o se libera agua. Más, obviamente, otra molécula que se reduce. Mientras que las capta agua más oxígeno. Entonces son dos formas en las que nos deshacemos del peróxido de hidrógeno. Importancia: protección frente al estrés oxidativo. Estas enzimas neutralizan los ROS. Ya sabemos que son los ROS, especies de oxígeno reactivo. ¿Sí? Enfermedades relacionadas con el déficit o disfunción. Déficit de glutatión peroxidasa. ¿Se acuerdan del glutatión? ¿Para qué servía? Para evitar el estrés oxidativo. ¿Perdón? Es antioxidante. Ayuda a degradar la insulina y evita que el hierro se oxide. Él se sacrifica, él se oxida. Ahí está. ¿Por qué se oxida? Porque me está reduciendo al peróxido de hidrógeno que se ha formado en el eritrocito. Déficit de glutatión peroxidasa. Y cuando hablamos de las catalasas, déficit de catalasa puede producir acatalasemia, una condición rara asociada a la formación de úlceras bucales, lo que significa que en la saliva hay catalasas. Entonces, sí tiene importancia. Y las últimas, las oxigenasas, ¿qué hacen? Catalizan la transferencia directa y la incorporación de oxígeno. Las anteriores eran hidrógenos. Ahora hablamos de oxígeno en una molécula de sustrato. Y tenemos las dioxigenasas que meten los dos átomos de oxígeno. Y las monooxigenasas que meten un átomo solamente de la molécula de oxígeno. Entonces, las dioxigenasas incorporan los dos átomos de oxígeno a una molécula de sustrato directamente. El sustrato, cualquier molécula que se une a toda la molécula de oxígeno. Y las monooxigenasas
como solo incorporan un átomo, me van a formar este, que se llama radical oxígeno, que es otro radical libre. Y es el radical libre más peligroso. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas enzimáticos capaces de destruir. Es un radical libre que se llama el kamikaze. Vamos a hablar de radicales libres la próxima serie. Es el asesino indiscriminado, no discrimina a nadie. Es kamikaze, porque cuando mata a alguien, él también se suicida. Muy bien, entonces, aquí están las oxigenasas. ¿Para qué sirve el metabolismo de fármacos y tóxicos? Citocromo P450. Es un monooxigenasa. Biotransformación hepática de medicamentos. Me van a producir liberación. Si es monooxigenasa, oxígeno. Procesos de inflamación y metabolismo lipídico, las lipoxigenasas, participan en la síntesis del leucotrieno, que son responsables de la inflamación, el asma y las alergias. Catabolismo del grupo hemo, aquí tengo la hemooxigenasa. ¿Qué es lo que me va a formar? Me va a romper el anillo tetrafluorólico del grupo hemo para la liberación primero de biliverdina, hierro libre y monóxido de carbono. Esta biliverdina después se oxida a bilirrubina, que es la forma de eliminación del grupo. El hierro se reutiliza. ¿Está comprendido? Entonces, sí son importantes estas oxidorreductanas.